muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de salud porque aparentemente hay inquietud por el llamado virus Nipah. ¿Se puede expandir a Iberoamérica a partir de lo que ocurrió en la India, en donde las autoridades cerraron escuelas, se limitaron reuniones sociales? Ya expertos de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero explicaron en qué situación se encuentra la región, pero ¿hay algún riesgo de que esto sea una nueva pandemia en el 2024? Hablamos con el doctor Francisco López, está en línea. Doctor, buen mediodía, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, cuando yo vi la noticia al principio me impactó, ahora esto va creciendo, cuéntenos. A ver, es una noticia de impacto, obviamente, porque venimos remaltratados con el tema del COVID. Eh, a ver, es un virus que es, por lo que ha sucedido, es altamente letal, pero también se estima de esa forma porque no ha habido tantos casos. Entonces, como con todos los virus, al principio no sabemos qué hacer, la mortalidad es muy alta, la letalidad es muy alta. Ahora, la mortalidad no es tanta porque no se ha diseminado, entonces no sabemos realmente cuál es la extensión y la fuerza que trae este virus como para matar mucha gente. El tema es este. Es un virus que vive o que es el reservorio natural, son los murciélagos, que Mm. ya tenemos el antecedente, que tenemos engranados en la cabeza de que, bueno, los murciélagos pueden transmitir este tipo de enfermedades. Son Ahora, murciélagos en la frugívoros, India, estaba leyendo, y que son eh, muy grandes además, ¿no? claro, son los murciélagos que parecen águilas, digamos, son enormes. Increíble. Y que bueno, puede llegar a pasar que hay una transmisión entre animales de granja, ¿no? Por el contacto físico que tienen, son animales de campo, entonces donde hay frutas, el animal come las frutas y se le transmite. Y aparentemente hubo algún número de casos importante, tampoco eh, tan grave, fueron 20, 30 casos, quizás un poco menos, pero con una letalidad alta al inicio y ahora recientemente 2 fallecidos. Obviamente las autoridades en la India tomaron cartas en el asunto, cerraron escuelas, limitaron los contagios, todo lo que se tiene que hacer en una situación como esta. Ujú. Respondiendo a tu pregunta, ¿puede llegar acá? Sí, obviamente puede llegar acá, pero no, pero es difícil hasta el momento. ¿Por qué? Porque primero que la transmisión ha sido a animales de granja, todavía ha sido muy poco la transmisión a humanos, aunque también se pudo ver que sí se habían transmitido entre ellos, entre el grupo familiar de esta comunidad. Podría llegar, sí, como todos los virus, pero en este momento es difícil, en este momento es difícil que llegue hasta acá, pero recordemos que el COVID primero arrancó en China y después terminó en todo el mundo en cuestión de meses, ¿no? Así que hay que estar alertas, las autoridades están alertas, ya sabemos que al ingresar o viajar a cualquier país, especialmente de este tipo de países asiáticos, en cuanto viene un paciente con síntomas gripales o con fiebre, lo aíslan, lo estudian y se aseguran de que no, bueno, lo más posible, ¿no? De que no contagie a más personas. Mm, mm. Recuerdo que cuando surgió la pandemia consultamos a tantos especialistas que nos ayudaron, entre otros, por supuesto vos, a entender de qué hablábamos con estas nuevas pestes de algún modo. Nos remitimos a la del 18, que era la famosa llamada gripe negra, ¿no? La peste negra, en realidad, ¿no? Claro, claro. Y muchos señalaron, mirando el comportamiento humano y también del resto del mundo animal, que lo que venía, el peligro que venía era vinculado con la zoonosis. ¿Es correcto esto? Exacto. Con- Exactamente. Porque ahora, bueno, la interacción humano-animal es mucho más frecuente. Las rutas migratorias pasan directamente o se han alterado un poco. Conviven ahora, está invadiendo el humano todas las zonas eh, rurales en donde ahora se conviven las vacas, los puercos y las gallinas con
más frecuentemente con las aves migratorias, por ejemplo, y eso provoca un poquito más de fricción y de contacto y por lo tanto la transmisión de los virus que solamente son ellos portadores, los animales son portadores de eso, ¿no? Pero esto ha venido pasando siempre. Lo que pasa es que ahora somos mucha gente y ahora hay mucha más interacción, la población mundial es muy amplia y estamos en todas partes. Ahora, se dice también, se habla que con el derretimiento de los polos, en las zonas donde hay mucho hielo, al derretirse también van a liberarse ciertos virus que están dormidos hace 100, 150 mil años y que ahora van a tener interacción nuevamente. Recordamos que los virus no son materias vivas, que son proteínas y que al no estar congeladas pueden llegar a hacer lo mismo que hacen los virus, ¿no? Así que bueno, son posibilidades, de esto se habla. ¿Qué sucede? Es otra cosa. Sí estamos expuestos constantemente a los virus y el problema es que al no conocer el virus y ser algo virulento y letal y con posibilidades de letalidad, al principio es difícil tratar a los pacientes porque no sabemos qué hacer. Eso sucedió con el COVID. No sabíamos qué hacer, la fatalidad fue muy elevada, pero conforme fuimos aprendiendo qué hacer en los casos, bueno, mejoró y la mortalidad empezó a disminuir, la letalidad también, y bueno, ahora tenemos que sí hay virus y que sí hay contagio, pero que ya se mueren mucho menos personas que antes. Así que es un proceso de aprendizaje, de desarrollo de vacunas. Estamos completamente con el tema de las vacunas. Algunos están en contra, algunos están en pro, pero la realidad es que ahora tenemos muchísimo menos muertos, ¿no? Correcto. Doctor Francisco López, muchas gracias por el contacto, muy ilustrativo, como siempre. Que tenga muy buen día.